tal? Recibo un cordial saludo de mi parte. El día de hoy vamos a ver lo que son las estructuras de control de tipo repetición, en el caso de C#, basado en la instrucción for while do while. Para empezar, vamos a ver cómo trabajan los diferentes tipos de estructuras de repetición. En el caso de la declaración y uso del while, tenemos que tener una condicional, que si esa condicional es verdadera, entonces pasaremos al tipo de instrucciones siempre y cuando esté la condición verdadera. De lo contrario, si la condición es falsa, entonces puede ir al fin del programa. Que en este caso, la instrucción condicional con la parte del while, si nosotros no tenemos una instrucción al inicio, entonces posiblemente puede ser que haya 0 iteraciones. En este caso vemos nosotros que como ejemplo se declara una variable de tipo entero inicializado en 0. Me dice que mientras i sea menor que 3 va a mostrar un mensaje. Ese mensaje que es cuánto vale la variable i. Vemos nosotros que comienza ahí en 0, quiere decir que vamos a tener un valor 0, 1 y 2, porque dice que i es menor que 3. Por lo tanto, como i es menor que 3, quiere decir que llegamos hasta el valor 2. Mientras tanto, cuando se está dando esta instrucción, entonces vamos a ir incrementando de 1 en 1. Por eso tengo aquí que dice la variable i más que tenemos acá por instrucción. En el caso de utilizar la instrucción de repetición do while, tenemos una instrucción que si esa instrucción es verdadera, entonces va a pasar por la condicional, y la condicional siempre va a ser lo que son las instrucciones, siempre y cuando pues el valor sea verdadero. De lo contrario, si la instrucción es falsa, entonces finaliza el programa. Algo que podemos nosotros observar en el caso del do while es de que puede haber una instrucción siempre antes de que pase por la condicional. Entonces puede haber aquí por lo menos o como mínimo una iteración en el programa. En este caso estamos declarando una variable que es de tipo entero igual a 0, y me dice que vamos a hacer por salida lo que tiene esa variable y va a ir incrementando mientras la i sea menor que 3. Entonces, supongamos que nosotros tuviésemos otro tipo de iteración que i puede valer 4, por lo menos vamos a tener una salida. Ya después de esa salida, pues ya no va a haber ninguna más, porque siempre hace al menos una en el caso del do while, que es esto que tenemos acá por instrucción. Luego, en el caso del for, tenemos acá que la instrucción for tiene una condicional. Esa condicional, si es verdadera, entonces pasa las iteraciones cada vez que sea verdadera. Si esa condicional es falsa, entonces puede finalizar el programa. En este caso tenemos nosotros que el for, la variable de inicialización que dice i igual a 0, estoy inicializando, luego donde va a finalizar i menor a 3, y por último cómo va a ser el incremento de esa variable. En este caso el incremento va a ser de 1 en 1, por eso tenemos ahí i más. En el console, pues, lo que vamos a tener es de que va a ser la salida de los valores iniciales. En este caso tenemos que el 0, 1 y 2. Cualquiera de las tres instrucciones que tengamos acá, vamos a obtener nosotros la misma salida utilizando el lenguaje de programación en C#, o si también en el caso de la sintaxis, utilizarlo en otro tipo de lenguaje. El bucle for es el más adecuado para implementar lo que son los controlados por contadores. En el caso de los contadores, son aquellos que me van incrementando los valores de 1 en 1, que pueden servir, así como también lo que serían nuestros acumuladores, que también pueden ir acumulando un valor que nosotros estemos determinando. Por cada valor de una variable, contador de un rango específico, se pueden ejecutar sentencias. A continuación tenemos nosotros lo que sería la sintaxis del for. La sintaxis tenemos la inicialización, la condición de iteración y el incremento que va a tener. Luego pasaremos a lo que son las sentencias. Observamos nosotros que la inicialización es donde inicializamos la variable en el bucle. Luego la iteración, de cuánto va a ser hasta dónde va a llegar la parte de repetición, la parte del incremento, que sería
hasta de cada cuánto va a incrementar o decrementar la variable del bucle y la sentencia o las acciones que van a ejecutarse dentro de cada iteración que va a tener el bucle. En este caso tenemos acá que la variable i está inicializada en 0, luego la condicional n y me dice que si es menor o igual a n me dice que puede ser un valor ingresado por el usuario, o puede ser que n tenga un valor, por ejemplo, que tenga una variable de n declarada inicializada en 10, y por último el incremento que va a ser de 1 en 1. Si observamos acá la variable que va a tener en la parte del for, mientras esto sea verdadero, entonces las sentencias se van a ir haciendo cada vez que el valor es verdadero. Esta sería la repetición. La parte que si ya es falso, entonces iría al fin del programa. En el caso del for tenemos lo que son ascendente y descendente. Este tipo de variables, o en el caso de iteraciones, tenemos nosotros que la salida puede ser de manera ascendente o de manera descendente. En el caso de la variable acá tenemos que el valor inicial y el valor del control menos el valor límite, que en este caso a dónde va a finalizar. Pero me dice que es menor o igual. Cuando es menor o igual quiere decir que son ascendentes. En el caso de descendente tenemos mayor o igual. Esa es la diferencia para cuando nosotros queremos sacar los valores de manera ascendente o descendente. La instrucción de este ejercicio es la misma para cada uno de ellos, nada más que acá está en formato de manera ascendente y aquí estaría el formato en manera descendente. Y observamos acá que va a ser menos menos y aquí utilizamos más más para la instrucción de que tenemos como ascendente más más y para descendente menos menos. El funcionamiento que lleva el ciclo for es según la iteración que va a tener. Esa iteración puede ir obteniendo lo que son los valores, ya sea si el valor es verdadero, entonces puede pasar a evaluar lo que sería esta instrucción que tenemos acá, y esa instrucción va a ser una salida que es XY que vamos a obtener. Entonces para la variable X, cuando X vale 1, quiere decir que comienza en 1 y va a terminar en 3, que aquí tenemos inicia en 1, va a ir incrementando de 1 en 1 y va a finalizar cuando sea igual a 3, o se va a ir dando la instrucción de iteración cuando X es menor o igual a 3. Entonces inicio, aquí tenemos el fin y aquí tenemos el incremento. En este caso observamos que X vale 1, entonces cuando X vale 1, esta instrucción es verdadera porque todavía 1 es menor o igual a 3. Si esto es verdadero, entonces como esto es verdadero, se pasa a hacer la instrucción que tenemos acá y después hacer la salida que va a tener para la variable X, para la variable Y. En este caso X1 es lo que estamos observando, que es de inicio, y después en Y dice que es un 3. Al evaluar X tenemos que 3 por X más 5, entonces tenemos 3 por 1, 3 más 5 sería 8, por lo tanto Y es asignado un 8. Entonces la salida va a ser 1 para X, 8 para Y, y así vamos sucesivamente. Cuando es 2, entonces esa instrucción es verdadera, pasa a evaluar la expresión, y una vez que evalúa la expresión tenemos que es 2,11, 2 para X, 11 para Y. Luego tenemos que un 3 es menor o igual que 3, si esto es verdadero porque equivale a 3, el mismo 3, por lo tanto esta expresión va a llegarse a realizar por operación, que sería en este caso la Y, que va a valer 14. Tenemos que para 3X y 14 para Y. Luego observamos que ingresa un 4. Entonces al observar que ingresa un 4 y se compara en el valor de for, 4 es menor que el 3, ¿eso es verdadero o falso? Entonces eso es falso, por lo tanto el programa va a finalizar porque es valor falso, ya no va a haber más iteraciones en esta instrucción de repetición. Por lo tanto aquí observamos que cuando es 4, X es igual a 4, entonces esto es falso porque la instrucción o la operación lógica no se está cumpliendo, por lo tanto va a ser su salida. Y observamos que ya no hay
valor para y, ni tampoco tenemos acá la salida del valor para y. Una forma de cómo podemos observar nosotros lo del ciclo for es usando los operadores de adición. Esos operadores pueden ser más que lo que hace es incrementar de uno en uno. El operador más igual significa que le puedo asignar un valor también a una variable de incremento, o puedo multiplicar y también puedo hacer ese incremento igualado a un determinado número que esté utilizando. Los operadores condicionales, estos pueden ser menor o igual. En el caso de los decrementos sería menos, esto ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Una diapositiva anterior. Y luego dice menos igual, quiere decir que puedo disminuir o puedo decrementar valores. Por ejemplo, si quiero disminuir de 2 en 2, lo puedo realizar, o puedo dividir un valor, puedo dividirlo y le asigno la parte de decrementación. Luego tenemos los operadores condicionales para cuando es decremento y podemos utilizar mayor o igual, que son parte de los condicionales que tenemos. Observemos acá que por como es incremento, observemos que tengo menor o igual, que es la instrucción que tengo por acá, menor o igual. El bucle while tiene una condicional de bucle con una expresión lógica que controla una secuencia de repetición. La posición de esta condición del bucle adelantado al cuerpo del bucle, de modo que cuando se ejecute el mismo se evalúa la condicional. En este caso tenemos la instrucción o la estructura iterativa. La instrucción while, una variable, en este caso i, menor o igual a n, sería mi expresión lógica. Y luego la forma de cómo va a ser sus iteraciones o su incremento para poder ir agregando valores que pueden tener. Cuando x le asignamos 0, pasa el condicional x menor o igual a 10. Esto es verdadero. El 0 es menor o igual a 10. Sí, esto es verdadero. Entonces pasamos a hacer las operaciones que tenemos aquí nosotros por instrucciones. Observemos que aquí va a incrementar, dice, de punto 5 en punto 5 que va a tener. Entonces observamos acá y le decimos, en el caso de la variable x ya no vale 0, ahora la variable x vale punto 5. Punto 5 es menor o igual a 10, entonces vas a hacer la expresión y así va sucesivamente hasta llegar a x que valga 10. Una vez que x vale 10, entonces se hace la última operación. ¿Qué pasaría cuando x valga 10.5? Cuando la x valga 11, por ejemplo. Entonces esto pasa. 11 es menor o igual a 10. Esto es falso, por lo tanto el programa debe de finalizar aquí en esa instrucción. La sintaxis while, también tenemos nosotros que mientras la condición del bucle sea verdadera, pues van a estar las sentencias que nosotros determinemos. Los funcionamientos que tiene el while es que podemos evaluar una condición de bucle. Si la condición del bucle es verdadera, distinto a 0, pues me indica que si es un valor positivo o un valor lógico verdadero, entonces puedo hacer las instrucciones. De lo contrario, no pueden haber instrucciones en ese bucle while. En el caso de vuelve el control al paso 1, si se está cumpliendo, hasta evaluar la condicional, que siempre que sea verdadera se sigue evaluando. En caso contrario, el control se refiere a una sentencia siguiente al bucle while o se transfiere. En este caso observamos acá la condicional. Si hace un condicional, ese condicional si es verdadero, entonces pasamos al cuerpo del ciclo de proceso. Una vez que estamos ahí, la variable entonces puede pasar a incrementar. De lo contrario, si la condicional es falsa, puede finalizar lo que sería mi instrucción para el ciclo de repetición while. Los bucles que son while con 0 iteraciones, este cuerpo lo que realiza es de que si es falso, entonces no hay iteraciones. De lo contrario, si es verdadero, pasa a hacer todas las instrucciones. Vemos un controlado, lo que es por centinela. Por ejemplo, aquí hay un centinela que me dice que si el usuario ingresa un valor negativo, en este caso menos 1, si ingresa ese valor menos 1, entonces lo que va a hacer es finalizar el programa. Observemos acá. La primera nota que va a ingresar el usuario, vamos a suponer que ingresa un 100.
Si ingreso un 100, entonces a la variable suma se le agrega ese 100. Aquí tengo más igual. Esto significa que el usuario puso una nota 100, ese 100 va a pasar hacia la variable suma. La variable suma entonces va a tener ese valor que va a ir sumando. Luego tenemos la instrucción while que va a pasar a lo siguiente. La nota, si es diferente al centinela, en este caso, mientras la nota sea diferente al centinela, ¿qué es lo que se va a hacer mientras sea diferente al centinela? Entonces lo que va a ir haciendo es capturar lo que sería la nota y pasársela a la suma de esa nota. Una vez que tenemos la suma de esa nota, nosotros, entonces eso me va a servir de acumulador. ¿Cuándo va a finalizar el programa? Cuando encuentre el centinela. En este caso, cuando el usuario digite -1, cuando el usuario ingrese -1, ahí va a finalizar nuestro sistema. Por último, cuando ya encuentre el centinela, entonces va a mandar a sacar el resultado de la suma de las notas que hemos ingresado por totales. La instrucción de bucle do while es una estructura en la cual es de tipo repetitiva, la cual ejecuta al menos una vez un ciclo repetitivo, a diferencia del while y del for, que este podía no ejecutar un bloque al momento que está la estructura repetitiva. Esto se utiliza cuando conocemos de antemano al menos una vez la ejecución del bloque que se va a dar. En este caso las instrucciones tenemos del do, dice hacer o haz. En este se inicia la variable. Una vez que se inicia la variable, mandamos a hacer mientras la nota sea menor o igual a 0 o la nota sea mayor o igual a 20. Es lo que va a suceder. Otro ejemplo que tenemos acá son los números pares o impares. Si inicia en 1, en este caso obtenemos el módulo para obtener valores pares. Si esto es verdadero, la condicional es verdadera, entonces el par se pasa a incrementar o a ir de 1 en 1. En el caso sí de lo contrario, entonces pasa a impar ese valor. Y vamos a ir a hacer el incremento de lo que sería nuestra variable, que comienza en 1 y va a ir incrementando de 1 a 1, quiere decir que va a ir 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, hasta llegar al valor de n que estamos determinando. Mientras este valor sea verdadero, entonces se va a estar dando la repetición. Supongamos que n equivale a 20, entonces ese 20 que equivale a n, quiere decir que i tiene que llegar hasta el 20. Cuando ya él encuentre que es 21, 21 es menor o igual al 20, eso es falso. Entonces, por lo tanto, cuando sea falso, va a mandar a sacar lo que son valores pares y valores impares, hasta finalizar la iteración del ciclo. Un ejemplo que tenemos acá con el do while es de que podemos ingresar el valor de tipo entero, sea para número. Voy a sumar los números impares. Para esto asigno 0, esto me sirve de acumulador. Y pasamos a la instrucción do, que ingrese un número, leemos ese número y una vez que se ha leído ese número, se saca el número que es impar. Cuando sabemos nosotros que es impar, es su residuo de 1 en su equivalencia. Entonces ese número impar o esa variable de suma impar se le va a asignar el número que hemos obtenido. En este caso, si el usuario ingresó un 10, el 10 no es un número par, por lo tanto pues no va a suceder nada con él. Si ingresa un 11, el usuario va a identificar de que si es un 11, 11 es divisible o la parte del módulo para la parte impar con 1, entonces va a obtener que sí, eso es verdadero. Entonces, como eso es verdadero, el 11 se pasa a sumar a la variable que dice sum impar. Por lo tanto, aquí en este espacio, la variable ya va a tener lo que sería que ya no va a tener un 0 acá, sino que va a tener un 11 cada vez que se cumpla esta instrucción, que si el número es impar, entonces pasa a sumarse. Una vez que ya ha finalizado, dice que mientras los números sean mayor que 0, el número ingresado sea mayor que 0, va a estar pasando esta instrucción. ¿Cuándo va a terminar este ejercicio? Este ejercicio va a terminar cuando el usuario ingrese un valor que sea negativo o se introduce un valor que sea 0. Cuando el usuario ingrese un 0,
Entonces el 0 es mayor que el 0, eso es falso. Entonces como es falso va a terminar la iteración de repetición que tiene nuestro ciclo do while. Al final, cuando ya está en la instrucción de falso, entonces obtenemos la suma de los números impares que fueron ingresados por el usuario. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí hemos llegado con este video tutorial relacionado a la parte teórica de las estructuras de control.